Bienvenidos una vez más a La Siguiente. Yo soy María Emma Jiménez y en esta ocasión vamos a conversar sobre el presupuesto nacional. Para analizar este tema estamos con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Externado, el profesor Juan Pablo Herrera. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a los micrófonos de La Siguiente. María Emma, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy en nuestro programa. Bueno, profesor, para comenzar este episodio quisiera preguntarle qué factores, qué elementos tiene que tener en cuenta el gobierno nacional para construir o consolidar una propuesta de presupuesto nacional. Como sabemos, en los últimos días se ha estado conversando mucho sobre este tema. Pues María Emma, es una muy buena pregunta para empezar de cara a poder hacer una breve explicación frente a lo que significa el ejercicio de elaboración del presupuesto general de la Nación, una función que está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que debe realizarse periódicamente, año tras año. Y para hacerlo, lo que tiene que hacer permanentemente el Ministerio es revisar qué es lo que está pasando con la economía colombiana y cuáles son los supuestos macroeconómicos básicos sobre los cuales se va a construir esa bitácora para la siguiente vigencia. Cuando hablamos vigencia, estamos hablando de un año específico. En este caso, si el presupuesto general de la Nación se está pensando desde el 2024, corresponderá a lo que será la ejecución del gobierno nacional a través de todas sus instituciones a partir del 2025. El marco fiscal de mediano plazo seguramente va a ser uno de los elementos más importantes y el insumo decisivo para poder generar ese pronóstico de qué le va a pasar a la economía en el siguiente periodo y en función de eso, cuáles podrían llegar a ser tanto los ingresos como los gastos que el gobierno nacional podría tener. En esa medida, y desde inicios del año, el Ministerio y su equipo económico inicia la preparación de ese presupuesto general de la Nación, que se traduce en un proyecto de ley que por supuesto debe ser presentado al Congreso de la República, que deberá ser revisado por cada una de las cámaras del Congreso, particularmente las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, y en función de eso poder tener esa bitácora, esa norma que efectivamente permitirá a cada una de las entidades del gobierno nacional avanzar en su proceso de ejecución, que en últimas es la vía expedita para poder avanzar en lo que todos los colombianos estamos esperando, y es gasto social e inversión social encaminado a la promoción de la institucionalidad colombiana. Bueno, profesor, hay varias cosas que usted planteó ahí y que me parecen realmente interesantes, y es sobre todo el hecho de que se está pensando el presupuesto nacional desde principio de año. ¿Por qué ocurre esto y no se espera más bien, por ejemplo, a finales del segundo semestre o principios del segundo semestre del año? Como pues ya mencionó usted, lo que se tiene en cuenta es pues el comportamiento económico del país, pero pues siento que es interesante que se plantee desde principios de año el presupuesto nacional. Es una muy buena pregunta y digo que se empieza en su elaboración desde los primeros meses del año, toda vez que el ministerio tiene que recibir toda la información de los datos y las expectativas que cada una de las entidades del gobierno puede llegar a tener para efectos de avanzar en el 2025. Eso significa que el primer requerimiento que hace el ministerio es empezar a revisar cuáles son todos los proyectos de inversión que puede tener el Departamento Nacional de Planeación, así como todos los gastos de funcionamiento que se requieren para poder proveer recursos de cara a garantizar que cada una de las entidades del Estado cumpla con las funciones que constitucionalmente se les ha asignado y, pues, por supuesto, se reconozca una viabilidad a esta función tan importante de un Estado en cualquier sistema económico y particularmente en una economía social de mercado, donde esperamos que realmente cada institución viabilice el buen funcionamiento de los mercados y la asignación eficiente, efectiva de los recursos y por supuesto que pueda generar gasto social que impacte positivamente a aquellas personas más necesitadas de cara a lo que significa la operación de todo el sistema económico.
Usted acaba de mencionar algo que precisamente yo quería preguntarle y era cómo los ciudadanos del día a día podemos vernos afectados o beneficiados de ese presupuesto nacional. Cuéntame, ¿realmente para los ciudadanos de a pie es importante este presupuesto? Es muy importante de cara a que lo que se aprueba en el Congreso de la República, que esperamos sea así, no tengamos que remitirnos a un artículo como el artículo 378 de la Constitución Política del país, termina afectando directamente el buen o mal funcionamiento de cada una de las entidades del Estado colombiano. Si no hay un presupuesto aprobado, pues será muy difícil garantizar que todos los recursos destinados a funcionamiento y que todos los recursos destinados a inversión puedan apalancar el funcionamiento del aparato estatal y por tanto pues generaría por supuesto un traumatismo institucional severo. Pensando en eso, desde 1991 se ha consolidado un esquema de pesos y contrapesos institucionales en donde básicamente lo que esperamos, por supuesto, es que el gobierno nacional presenta un proyecto de ley, lo revisan las comisiones económicas del Congreso de la República y al final se tiene ese marco que será el principal timonel que permitirá dar aval al buen funcionamiento de las instituciones. Entonces, para poder responder la pregunta, definitivamente sí. Necesitamos recursos que permitan el buen funcionamiento de cada entidad de cara a cumplir esa promesa de valor que institucionalmente se tiene por parte de cada entidad del Estado frente a los ciudadanos. Es decir, para los programas sociales, para subsidios y demás, ¿cierto? Claro, de hecho, simplemente para traer a colación algunos rubros, permítanme simplemente listar lo que representa en el proyecto del Presupuesto General de la Nación algunos ítems en los cuales está enfocado el presupuesto actual o el proyecto de Presupuesto General de la Nación. Protección económica para la vejez. Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud, calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media, gestión de recursos públicos, capacidad de la fuerza militar, capacidad de la Policía Nacional, calidad y fomento de la educación superior, entre otros ítems. Y aquí pues los estoy enumerando desde el más importante, que representaría cerca del 19.2% del total del presupuesto general de la Nación, hasta lo que representaría cerca del 2.9% cuando hacemos referencia a la educación superior. Así pues que el timonel de la ejecución y el funcionamiento del Estado radica fundamentalmente en lo que hoy estamos discutiendo en la economía colombiana. Bueno, señor decano, hemos hablado de cómo este presupuesto nacional influye en el funcionamiento de las distintas entidades, pero yo quisiera ahora preguntarle sobre de dónde sale este dinero. Creo que todos los ciudadanos sabemos que nuestros impuestos o el dinero que nosotros brindamos por tema de impuestos es demasiado relevante para que pues funcione el Estado, pero ¿de dónde salen realmente esos recursos, además de pues del tema de los impuestos? Excelente pregunta, y uno podría empezar a dar una primera clasificación. De los cerca de 523 billones que tiene este proyecto de presupuesto general de la Nación que está siendo discutido y tan controversial es una cifra que está siendo debatida y que de hecho ya pues no fue, digamos que aprobada de cierta manera en el Congreso. Sin duda, reconociendo, y un poco para que los ciudadanos nos sigan en órdenes de magnitud, teniendo en cuenta que el PIB colombiano aproximadamente se estima alrededor de los 1.572 billones de pesos, ¿no? Es decir, que estaríamos haciendo cuentas mal calculadas de aproximadamente la tercera parte del PIB, ¿cierto? Tercera parte del PIB dedicado a el funcionamiento del Estado es una cifra realmente importante. Y de ese total, de esos 523 billones de pesos, uno podría decir que cerca del 94% son explicados justamente por recursos nación. Y esos recursos nación, pues son los recursos que efectivamente el gobierno nacional puede llegar a tener dentro de su presupuesto para poder avanzar e impulsar lo que significa el componente de funcionamiento e inversión. Y el 6% restante representa ingresos que pueden estar siendo percibidos por distintas entidades
públicas del orden nacional que están ejerciendo actividades como parte del mercado o que pueden estar recibiendo diferentes contribuciones por parte de la ciudadanía. Esa es la composición. Por supuesto, uno de los temas interesantes es qué pasa con los recursos nación. Y esos recursos nación pues, pueden provenir, como muy bien lo señalabas, de un recaudo fiscal muy importante en materia tributaria. Yo creo que pues, los ciudadanos todo el tiempo lo sentimos cuando hablamos de impuestos y pensamos en impuestos indirectos e impuestos directos. Impuestos indirectos, aquellos que están directamente ligados a la actividad económica, e impuestos directos que están directamente referenciados, y perdón la redundancia, enfocados en aquellos actores en función de su disponibilidad a pagar. Entonces tenemos IVA, pero también podemos llegar a tener el impuesto a la renta, tenemos el impuesto al patrimonio, y esa colección de recursos, pues por supuesto el gobierno nacional tiene que hacer una previsión de cuál va a ser ese recaudo, y sobre ese recaudo es que empieza a generar ese proceso de planeación y de distribución de lo que finalmente será ese presupuesto general de la nación. No obstante, como muy bien lo señalas, no todos son impuestos, y efectivamente el gobierno, como cualquier hogar, tiene que mirar cuáles son sus ingresos que recibe de su actividad, pero en muchos casos puede quedarse corto y tiene que salir a endeudarse. Y el endeudamiento termina siendo un componente muy importante, especialmente cuando lo miramos intertemporalmente y nos damos cuenta que si yo hago un corte de mis obligaciones financieras como hogar hoy, pues seguramente yo me doy cuenta que voy a tener que pagar intereses de deudas adquiridas en periodos anteriores y a su vez voy a tener que salir a tener nueva deuda. Cuando hablo de esa composición en nivel macro, pues me doy cuenta que finalmente para poder entender ese presupuesto general de la nación voy a tener que reconocer que hay un componente de pagos de ese servicio de la deuda y voy a tener que entender que seguramente hay una fracción de ese presupuesto general de la nación que necesitará ser soportado por endeudamiento tanto a nivel local como a nivel externo. Bueno, profesor, hemos conversado sobre cuál es ese proceso en el que se construye el presupuesto nacional, cómo beneficia a los ciudadanos, de dónde sale el dinero, pero ahora yo quisiera preguntarle sobre básicamente qué ocurre si ese presupuesto que se plantea para el año siguiente no se ejecuta. Digamos, a lo largo de este año, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Deportes han sido bastante cuestionados porque el presupuesto que se les brindó para este año pues no ha sido casi que ejecutado. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle qué ocurre cuando el presupuesto que se le brinda a una cartera no se ejecuta por completo. María Emma, es una excelente pregunta ligada a el funcionamiento del Estado. Una de las principales misiones que tiene cada una de las entidades del sector público es, una vez el presupuesto general de la nación se aprueba, pues tiene que hacer todos los esfuerzos dirigidos a avanzar en la respectiva ejecución bajo un principio fundamental, y es que al tratarse de recursos públicos, estamos hablando de recursos que son absolutamente importantes por cuanto representan el futuro, pero también el esfuerzo de la ciudadanía para confiar en el Estado y garantizar el buen funcionamiento de sus instituciones. El hecho de no lograr una buena ejecución, por supuesto, traerá unas implicaciones muy importantes de responsabilidad que podría atribuirse a dos vías: responsabilidad disciplinaria a aquellos que efectivamente, teniendo el mandato de avanzar en una adecuada administración institucional de lo que significaría cada uno de los pilares del Estado, no puede cumplirlo, y unas responsabilidades fiscales muy importantes que pues en su momento lo hemos pensado así como sociedad civil en nuestro país, terminan siendo las entidades que se encargan de revisar las razones por las cuales no se está generando esa adecuada ejecución. Te diría que desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, repitiendo que este sistema de pesos y contrapesos nos lleva a reconocer que las funciones de las famosas IAS, Contraloría y Procuraduría, termina siendo muy importante para garantizar ese buen funcionamiento, pero por supuesto que le genera una afectación ostensible a la sociedad a la hora de haber dirigido unos recursos en un escenario de total escasez que no se están logrando direccionar a los fines últimos. Entonces, pues una de las grandes discusiones que seguramente hoy tiene que enfrentar el país es
¿Qué va a pasar al final de la vigencia si los recursos no se están logrando ejecutar de una manera efectiva? Y tú mencionabas muy bien diferentes ministerios que hoy generan una alerta, yo diría más que amarilla, casi roja, a propósito de lo que significa la dinámica de ejecución presupuestal. Sí, Hemos confiado plenamente como ciudadanos en pues que efectivamente queremos un ministerio, ¿ok? Si esa fue la decisión del gobierno nacional de crear un nuevo ministerio, el Ministerio de la Igualdad, ¿qué está pasando con los recursos de cara a avanzar en gasto social? ¿En dónde están los niveles de inversión que efectivamente se están esperando? Y ahí creo que se abre un debate muy importante, lo dejo por ahora desde el punto de vista teórico diciendo, pues esto tiene unas implicaciones muy graves. Sumado a eso, María Emma, yo creo que es muy importante reconocer que en el Estado colombiano existe una figura muy importante que garantiza una planeación adecuada de los recursos y son las famosas vigencias futuras. Muchos de los grandes proyectos en la economía colombiana que se requieren realizar, pues podría decirse que prácticamente no podrían pensarse en una única vigencia. ¿Qué significa eso? Que si estamos divisando el presupuesto general de la Nación para el 2025, no todos los proyectos que se pretenden realizar podrán realizarse en una única vigencia. Y para ello la figura de las vigencias futuras termina siendo un ejercicio muy interesante. ¿En qué consiste la vigencia futura? Pues unos recursos que se están pensando para ser avalados en el siguiente presupuesto general de la Nación. Permítame, yo lo interrumpo ahí precisamente porque yo quería preguntarle sobre qué ocurre si un presupuesto pues no se ejecuta, ese dinero se puede usar para más adelante, se pierde, lo pierde esa cartera o qué ocurre ahí. Claro, el recurso que efectivamente no se ha ejecutado es un recurso que debe causarse y seguramente tendrá que retornar a ese Tesoro Nacional y sobre el Tesoro Nacional podrá utilizarse en vigencias siguientes. Sin embargo, insisto en que pues, todo el ejercicio de planeación del Estado colombiano implica un compromiso y un mandato muy importante a cada institución. ¿Y cuál es? Si tengo 100 pesos para ejecutar, pues en función de lo que le he solicitado a las distintas instancias del gobierno nacional y luego al legislador, pues lo que esperamos todos los colombianos es que esos 100 pesos se destinen efectivamente a lo que se necesita. Y fíjate que frente a tu pregunta, si dejamos de generar ejecución, pues seguramente las necesidades que antes eran relativamente prioritarias pueden convertirse en unas necesidades apremiantes y en muchos casos una imposibilidad de que el Estado cumpla una promesa de valor. Y eso pues definitivamente genera una afectación al interés general que desde todo punto de vista terminaría siendo totalmente negativo. Profesor, ¿qué debe tener en cuenta el gobierno nacional para recortarle el presupuesto a una cartera o a una entidad? Bien, cuando uno piensa en los diferentes ajustes del presupuesto general de la Nación, debe uno reconocer un análisis que se ha hecho desde hace muchos años, María Emma, y es que existen unos componentes totalmente inflexibles. Piensen ustedes en lo que significaría gastos de funcionamiento ligados a la nómina que puede llegar a tener una entidad pública. Eso sí o sí hay que pagarlo y no es una opción pensar en el corto plazo en poder ajustar esas decisiones. Pero sí hay componentes, con lo que estoy diciendo no quiero decir que el 100% del presupuesto general de la Nación sea totalmente rígido. Hay unos márgenes y esos márgenes desafortunadamente pueden ir, por un lado, por un componente de inversión. En muchos casos, el componente de inversión termina apalancando cosas que no son inversión todavía en Colombia. Y creo que lo vemos en muchas entidades públicas, precisamente reconociendo que ante unos recursos limitados, pues se terminan pagando órdenes de prestación de servicios, contratación de prestación de servicios con recursos de inversión. Creo yo que uno de los elementos más interesantes para poder revisar es el alcance de esos recursos. Pero también hay otros recursos sobre los cuales se puede entrar a revisar y será, por supuesto, una tarea dispendiosa, sí, compleja, sí, pero seguramente necesaria de cara a buscar una solución efectiva, dialogada entre cada una de las instancias del Estado, Gobierno Nacional, es decir, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, para poder tener una bitácora concertada en lo posible y no tener que llegar a extremos
indeseables, en donde la decisión deba ser tomada unilateralmente, seguramente con las implicaciones que ello tiene de cara a la desconexión hacia la sociedad civil entre lo que dice el Ejecutivo y lo que dice el Poder Legislativo, que pues, en esta coyuntura ha levantado la mano sistemáticamente y está diciendo: no solamente aquí hay un desfinanciamiento, que no es la primera vez que ocurre, sino que sería, para poder cubrir ese hueco, la tercera vez que el país se enfrentaría a una reforma tributaria, llámese ley de financiamiento, para después de COVID, tercera vez después de COVID. Esto nos haría sui generis seguramente en América Latina en cuanto al número de reformas tributarias que podríamos tener después de la pandemia para poder avanzar en el apalancamiento del funcionamiento del Estado. Profesor, quisiera también preguntarle qué pasa cuando una cartera o una entidad gasta más de su presupuesto en temas de operación que en temas de ejecución. Claro, uno de los puntos más ¿Eso interesantes... se tiene en cuenta para recortar el presupuesto? Por supuesto, María Emma. Uno de los puntos más interesantes es qué es lo que está pasando en materia de la calidad de la planeación, tanto financiera como estratégica, que puede estar realizando una entidad y una entidad pública, reconociendo, insisto, lo valioso y lo sensible que tiene que representa cada peso para el Estado. Y seguramente aquí tanto el sobrecumplimiento de metas como el no cumplimiento genera una alerta. Si yo estoy excediendo mi gasto, pues seguramente el ordenador de gasto va a decir: esto es imposible, esto no se puede, y seguramente terminaría siendo totalmente inviable. Pero si sistemáticamente una entidad tiene un desbalance entre lo que está planeando y lo que está ejecutando, pues seguramente en el proceso de las siguientes vigencias tendrá que haber una penalización y un recorte de lo que significaría las ideas y lo que se esperaría que fuera la ejecución de la entidad, con las implicaciones que eso tiene para cumplir su promesa de valor y su mandato, que en muchos casos está dado por ley para cumplirle al ciudadano una serie de responsabilidades que tiene con ellos. Profesor, el pasado 15 de septiembre el Congreso tenía como fecha límite la aprobación del presupuesto nacional propuesto por el Gobierno Nacional. No ocurrió esto. ¿Qué tiene que pasar para que ese presupuesto nacional que propuso el mandato del presidente Petro sea aprobado? Bueno, el Congreso ha sido muy claro y se ha manifestado desde las distintas comisiones económicas señalando que a juicio del Congreso esos 523 billones deben ser revisados estrictamente a la baja. Y creo que ya lo que está proliferando al interior del legislador es una serie de proyectos. Hay al menos 7 cifras de presupuesto general de la Nación que se están discutiendo, 6 de ellas estrictamente por debajo de los 523 billones de pesos. El gobierno, en sus pronunciamientos recientes, ha insistido en querer transitar sobre los 523 billones de pesos, pero seguramente el plazo máximo y el ultimátum es 20 de octubre. Esa fecha última será el momento en el cual, si no hay algún acuerdo entre el legislador y el Poder Ejecutivo, pues tendrá que irse a una instancia dada por la Constitución, en donde el Gobierno Nacional, vía decreto, tendría que aprobar ese presupuesto. Eso seguramente sería, yo insisto, el plan Z posible como sociedad civil que uno debería esperar, reconociendo que un presupuesto general de la Nación que está siendo emitido vía decreto y no vía ley de la República tiene una vía totalmente distinta de apoyo, por supuesto, de consenso y por supuesto con las implicaciones que ello tiene de cara a la credibilidad de la gestión del Gobierno Nacional en la actualidad. Creo que a todos como sociedad civil nos interesa que los proyectos de corto, mediano y largo plazo que tiene el Gobierno Nacional se puedan ejecutar de la mejor manera para efectos de garantizar el interés general. Pero a todos también nos interesa que nuestro sistema democrático de nuestro Estado colombiano, ese sistema de pesos y contrapesos, opere adecuadamente y permita realmente tener una bitácora consensuada de lo que significa el funcionamiento del Estado. Profesor, 523
billones de pesos fue la cifra que propuso el presidente Gustavo Petro para el presupuesto nacional del próximo año. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión frente a esta cifra. ¿Considera que es acertada, que es adecuada, que es necesaria o que al gobierno nacional se le fueron las luces con esta cifra? Bueno, lo primero que yo diría es que si miramos el 2024, es decir, lo que fue aprobado en el 2023 para esta vigencia, estábamos hablando de cerca de 503 billones de pesos. Pensar en este incremento de 503, inicialmente eran 502.6, luego 503.4 como presupuesto aprobado, a 523, pues hay una variación porcentual ostensible y seguramente todos los ciudadanos se podrán dar cuenta que son cerca de 20 billones de pesos adicionales. Yo no diría que sea una cifra descabellada, pero sí diría que los colombianos esperamos que los recursos que efectivamente se estén aprobando sean ejecutados permanentemente, que eso se vea en obras, en acciones, en eficiencia del Estado y por supuesto en un trato totalmente exigente frente a la efectividad de las inversiones que se están generando como provisiones dentro del Estado. Al no estarse viendo esto, pero a su vez reconociendo que hay un espacio no cubierto de por lo menos 12 billones de pesos, que es lo que el mismo gobierno ha reconocido, pues seguramente uno sí vería la oportunidad de llamar la atención al ministerio y al gobierno nacional para que replanteen esta magnitud y revisen cuidadosamente de qué manera es posible o sea posible pensar un presupuesto general de la nación sin nuevas cargas para los ciudadanos tan importantes como lo que implicaría tener a la par de un nuevo presupuesto general de la nación de 523 billones de pesos, una ley de financiamiento que seguramente termina afectando y generando no solamente un detrimento en el bienestar de los ciudadanos a la hora de pensar en cómo gravar personas naturales. El gobierno nacional dice, no, se trata de una porción absolutamente minoritaria de personas naturales, pero también si uno empieza a revisar lo que significa estos impuestos ambientales, pues terminaría uno viendo un potencial incremento sobre los combustibles con toda la consecuencia que esto tiene sobre la totalidad del sistema económico. Hay que reconocer definitivamente que el sistema económico se entiende como una colección de mercados y uno de los insumos más importantes dentro de todas las cadenas de valor está en el combustible y en las redes logísticas que están ligadas directamente en materia de costos a lo que pueda pasar con esa dinámica de precio de combustible. Así pues, que te diría, pensar en llegar a 523 billones con una apuesta de lograr recaudar 12 billones de pesos adicionales, en mi concepto es susceptible a una revisión estructural y ojalá que el gobierno nacional lo pueda revisar y pueda pensar en una cifra estrictamente menor sin una ley de financiamiento tan compleja como la que se está planteando. Y acá déjame, María Emma, hacer un pequeño comentario a propósito de esos 12 billones restantes. Y es que se está asumiendo que es factible adelantar esa regla fiscal, es decir, generar cierta permisividad sobre la regla fiscal en el 2025 con el compromiso de ajustarla en el siguiente periodo. Y aquí yo creo que el esfuerzo institucional... Sería el último año del presidente. Exactamente, el esfuerzo institucional que se ha hecho, no solamente en estos años recientes, sino, diría yo, en los últimos 30 años de la economía colombiana, ha sido monitorear muy cuidadosamente qué le está pasando al gasto del gobierno nacional frente a el PIB. Y parte del compromiso de cumplir la regla fiscal es volvernos cada vez más responsables frente a nuestras cuentas. Es así como si quisiéramos pensar, y para que todos nos entiendan, qué significa la regla fiscal en Colombia, tendríamos que reconocer que esa lógica de regla fiscal es ponernos como sociedad un tope máximo del cual no quisiéramos superar su gasto para que terminemos todavía viéndonos como buenos tomadores de recursos a futuro. En la medida en que debilitemos esa regla, la percepción de riesgo
de un manejo, de no ser tan capaces de ser responsables en ese manejo fiscal, empezaría a afectarnos nuestra credibilidad, nuestro riesgo aumenta y seguramente los recursos que necesitamos de fuera empiezan a ser cada vez más costosos porque no estamos cumpliendo lo que nosotros mismos estamos acordando que va a ser un principio fundamental de responsabilidad en el manejo de nuestras finanzas como nación. Entonces, en concreto, lo que usted estaba queriendo explicar, profesor, es que básicamente con este presupuesto nacional que planteó el presidente Gustavo Petro y bueno, el gobierno nacional en general, pues está planteado para la ejecución la ejecución y el sostenimiento del Estado, con el cual pues nos beneficiamos los ciudadanos, pero además para en recaudo de este presupuesto nacional pues tienen que plantearse impuestos y pues esto nos estaría clavando básicamente que a todos los ciudadanos, ¿no? Es una buena síntesis, María Emma, de lo que queremos proponer y definitivamente creo yo que, y aquí volvería a una idea muy importante que quería transmitir y cuando estaba haciendo como ese listado de puntos claves que me gustaría dejar en la audiencia es necesitamos discutir con mayor profundidad este tema y la academia seguramente es uno de los espacios naturales para poder abrir estas discusiones. Necesitamos revisar cómo ser eficientes, efectivos desde el punto de vista del manejo institucional del funcionamiento del Estado, siendo también austeros y rigurosos con el manejo de los recursos. Creo que la lección de toda esta discusión que se está generando entre poderes hoy en Colombia nos llama a revisar juiciosamente cómo estamos ejecutando, cómo estamos distribuyendo y cómo estamos logrando esos compromisos institucionales que cada gobierno de turno se está haciendo. Yo pensaría que independientemente de la discusión ideológica, política, y escúchenme si soy muy directo con lo que voy a decir, pensaría que la discusión del presupuesto general de la Nación es una discusión eminentemente técnica. Profesor, y para finalizar voy a ser un poco polémica, aprovechando que usted es experto en economía, precisamente el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, ¿usted cree que este gobierno ha sido austero? Pues ellos han mencionado que esa era básicamente que una meta de gobierno nacional. ¿Cree que en efecto han sido austeros? Es una excelente pregunta, María Emma, y yo siempre le digo a mis estudiantes, hay que hablar a partir de evidencia. Y uno diría, el gobierno ha hecho varios anuncios reconociendo su compromiso de avanzar en la austeridad, pero a la par hay una serie de hechos que mostrarían que efectivamente tal austeridad no ha existido. Y creo que hay varios hitos a lo largo del tiempo de los últimos 2 años que darían cuenta de que efectivamente hay oportunidades de mejora ostensibles, por decirlo de la manera más diplomática, en materia de los manejos de los recursos asociados. Le hemos apostado a crear nuevas embajadas, le hemos apostado a crear nuevos cargos públicos, le hemos invitado nuevos ministerios, o un nuevo ministerio, tienes toda la razón, a convocar movilizaciones en donde pues, seguramente también hemos visto la participación del gobierno auspiciando y financiando parte de estas movilizaciones. Inversión en influencers y creadores de contenido. Exactamente. Y lo que no hemos visto a propósito del término que utilizas es inversión en infraestructura, inversión en proyectos del gran calado que efectivamente puedan suplir unas necesidades muy importantes que Colombia requiere de acuerdo a no solamente lo que desde la academia colombiana podamos decir y desde las distintas facultades de economía del país, sino del diagnóstico que América Latina y el Caribe tiene. Yo terminaría diciendo, más allá de pensar en 52 millones de habitantes, somos cerca de 650 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, que hoy tenemos una oportunidad de oro frente a lo que significa la discusión de transición energética, repensarla y adecuarla a nuestras necesidades para poder incidir positivamente en todas las cadenas de valor que implica esta discusión. Pero para ello necesitamos que cada país, y en particular Colombia, haga un manejo responsable de los recursos y pueda dinamizar a partir de un esfuerzo público, pero también de un esfuerzo privado, los grandes
limitantes y las grandes barreras que históricamente han impedido que tengamos mayor productividad y mayor competitividad. Ojalá que efectivamente en los años venideros podamos seguir pensando en una economía de mercado sostenible, viable y, lo más importante, atractiva. Yo creo que en los últimos meses ese riesgo país colombiano pues no nos ha ido tan bien en eso. Éramos antes equiparables en materia de riesgo a Perú, a la economía peruana. Luego estuvimos aproximándonos a la economía brasilera y hoy estamos siendo uno de los países más riesgosos del continente. Y esto, pues seguramente lo que nos llama a todos como sociedad civil es a alertarnos y advertirnos sobre qué tipo de acciones podríamos pensar. Yo aquí quiero reconocer que esta discusión de reactivación económica, por supuesto, no debe recaer únicamente desde la esfera del sector público, pero seguramente en la interlocución de lo público y lo privado estará, digamos, el futuro de la economía colombiana, y yo diría que uno de los elementos trascendentales es garantizar confianza institucional, confianza inversionista y reglas claras para poder avanzar en lo que significa esa construcción de tejido desde lo público y lo privado. Perfecto, profesor. Muchas gracias por estar en los micrófonos de La Siguiente de Caracol Radio. María Emma, muchas gracias por esa invitación, gracias por este tiempo que hemos tenido y espero que las ideas que hemos tenido oportunidad de compartir hayan sido inspiradoras a nuestros oyentes de discusiones, de debates, de reflexión, de lectura frente a los temas. Yo creo que diría para cerrar que desde la academia felices de acompañar este tipo de discusiones y de participar dando algunas ideas de referencia sobre el futuro de nuestra economía. No, y aquí en Caracol Radio, felices de tener la opinión de expertos en temas tan importantes que nos interesan a los ciudadanos. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias.